Definición de hogares, lo saben, igual lo repito, por más que me pidan que no. Hogar particular es la persona o grupo de personas, parientes o no, que habitan en la misma vivienda bajo un régimen familiar. Hola. Bajo un régimen familiar y comparte los gastos en alimentación. Formarán parte de un hogar particular aquellas personas que viven bajo un mismo techo y comparten una olla común. Está bien, la pregunta del cuestionario es, ¿todas las personas que viven acá comparten un mismo presupuesto? Si nos dice que sí, estamos frente a un único hogar. Si nos dice que no, estamos frente a más de un hogar. Se les pregunta cuántos son los hogares, es la pregunta siguiente, pero antes de llegar a eso, decimos que son hogares particulares, una familia, padre, madre e hijos, una familia extensa, lo mismo pero con más gente, relaciones de parentesco, siempre que compartan la olla, una persona sola, una familia y un amigo que comparten la olla. Los hogares colectivos, que no están incluidos dentro de la encuesta de niños, niñas y adolescentes, es el grupo de personas que habitan la misma vivienda bajo un régimen institucional, no familiar, regulado por normas de convivencia de carácter administrativo, militar, religioso, salud, etc. Cuarteles, hogares religiosos, hospitales, hogares de ancianos, campamentos, obradores, residencias estudiantiles, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a trabajar básicamente con los hogares particulares. Si a la pregunta, ¿todas las personas que habitan esta vivienda comparten gastos de alimentación? La respuesta es no. Le vamos a preguntar cuántos hogares hay y vamos a registrar la cantidad. ¿Cómo seguimos? Que es la ansiedad que tienen ustedes por resolver. Se identificarán y entrevistarán hasta tres hogares que habiten dentro de la misma vivienda. En los casos, solamente en los casos que se detecten más de 3, consultará el supervisor los pasos a seguir. ¿Está? ¿Cómo? Es medio raro, precisamente pusimos ese límite, aunque por censo de población aparecen viviendas con más de 3 hogares adentro, pero como son muy específicos, la orden de consultar al supervisor tiene que ver con que no estemos cometiendo ningún error al momento de identificar los hogares. Entonces, esta es una consigna que ustedes tienen que respetar a rajatabla. No crean que es una, por lo que vimos en el censo de población, hasta el 5% de los hogares pueden llegar a tener al menos un hogar más dentro de la vivienda. De las viviendas, perdón, pueden llegar a tener al menos un hogar más dentro de la vivienda. Es decir, que de los 31.000, lo esperable es que al 5% más o menos le suceda una cosa por el estilo. Está bien, 1.500 casos, 1.600 viviendas repartidas en todo el país pueden llegar a tener más de un hogar. Cuando hay más de un hogar, ahí te doy, cuando hay más de un hogar, solo entrevistan hasta 3. ¿Está bien? Perdón, sí, hasta 3. En el caso de que usted detecte, le dice, no, acá somos 5 familias viviendo en la misma piecita, compartimos, pero no compartimos nada, cada cual se maneja, hay una heladerita que, bueno, ustedes van a tener que consultar con el supervisor, nosotros después le vamos a pasar una pauta para poder trabajar respecto de eso. Respecto de la... perdón, me querías una pregunta ya. Sí, vos sabés que en la zona está el ejemplo de los conventillos o algo así, donde es una sola dirección, la casa se fue deformando, cada hogar de repente es una habitación. Sí. O sea, cada familia... En los casos de los inquilinatos, pensiones u hoteles familiares, cada habitación es una unidad de listado. Eso es decir, que cada una de las habitaciones va a ser una vivienda independiente. Por más que compartan baño, al fondo, digamos, en los viejos conventillos, vos tenías todas las piezas puestas en fila y el baño estaba al fondo con las piletas de lavar y la cocina. Es decir, uno es un hogar. En realidad, cada uno de las habitaciones se toman como unidades de listado. Es decir, cada uno de esos va a ser una vivienda. El listador, esto está formando parte de las tareas del listador. El listador nos tiene que traer en esos casos, dentro de esa vivienda que hay un conventillo, cada una de las habitaciones que funcionan como vivienda, es decir, como unidades del listado independiente, listados tal como les presenté recién. ¿Está? Sí. Allá primero. Algo para ver si me queda claro. En total, entonces, en un radio serían a entrevistar, o sea, a entrevistar solamente 10, 20 hogares
hogares o las 20 viviendas? ¿A cuál sería el objetivo? El objetivo son los 20 hogares. Porque vos dentro de la vivienda vas a identificar 20, los hogares y vas a trabajar con los hogares. El punto es que en una vivienda que te di seleccionada vos podés encontrar 2 hogares más. ¿Está bien? Es decir, que tenés 3 hogares. Vos podés venir de campo, ir con 20 viviendas y volver con 22 hogares. Porque dentro de una vivienda te encontraste con hogares internos. ¿Se entiende la pregunta que está haciendo? La muestra es de viviendas, pero nosotros vamos a entrevistar hogares. ¿Está bien? Todo lo que encontremos dentro de cada vivienda, hasta 3, lo vamos a entrevistar. Sí. Para terminar la mía, simplemente, ¿cómo podemos generar un estándar para que el listador pueda nombrar a todas esas piecitas que de repente son un hogar? No, eso formó parte de la capacitación del listado y se lo dijimos. Hay una norma de trabajo. Te la resumo. Es lo mismo, entra el listador al inquilinato, brazo derecho pegado a la pared, empieza a numerar, da la vuelta y va diciendo la primera, desde la primera a la derecha de entrada, segunda a la derecha. Se supone que el listador lo sabe. Si ustedes llegan a campo y no encuentran absolutamente nada, porque digamos lo que se seleccionó no forma parte, quizás haya un problema en el listado y ahora vamos a ver uno de los problemas habituales respecto de la vivienda. ¿Está? Bueno, ¿Estamos de acuerdo con la definición de hogar? ¿Estamos de acuerdo con lo que hacemos si nos encontramos con más de un hogar? Bien, les puede suceder, precisamente porque el listador anduvo apurado recorriendo, en que se encuentren con viviendas no listadas dentro de la misma unidad catastral. En general son, para los del conurbano, digamos, son esos terrenos, digamos, las casas, viviendas en terreno que uno viene trabajando. Este es el caso que habíamos tomado para el listado. Veníamos con un número, en el sin número se listó una única vivienda y después cuando cuando tocamos timbre nos damos cuenta que hay 2 viviendas. La listada está la del frente y atrás hay otra vivienda interna no incluida en el listado. Estamos frente a un error de listado. Quiero que me sigan con esto porque también es importante. Así como ustedes van a determinar cuando hay un hogar interno, seguramente les pase, fundamentalmente porque en general lo que sucede acá es que construyó un familiar, el hijo del dueño de casa que tenía la casita acá, le cedió parte del terreno a su hijo que se casó y tuvo hijos y construyeron atrás. Entonces cuando uno habla de hogar con las personas, tiende a creer que es la gran familia, la familia que está viviendo, pero resulta que acá adelante hay una vivienda, hay un hogar, que es la familia original, ¿sí? Que tiene su propio presupuesto, y atrás hay una vivienda que no comparte absolutamente nada, excepto la entrada, un mismo número catastral, en este caso es un sinnúmero, pero que no fue en el listado, que fue no listado. Ustedes no la encuentran en el listado, ¿está bien? ¿Qué van a hacer en esos casos? Van a entrevistar todas las viviendas internas no listadas hasta 3. Si ustedes se encuentran, ya voy, si ustedes se encuentran que esto sigue para el fondo y supera las 3, consulta al supervisor. Y nosotros les decimos, el supervisor les dirá cuál es la pauta a aplicar, a quién se va a entrevistar o a quiénes en caso de que corresponda. ¿Está claro? Es decir, es que vos lo vas a tener en el listado, vos vas a estar viendo el listado. Es decir, a vos te tendría que aparecer así. Vuelvo hacia acá. Esto lo puse por este tema también. El listador vino y me puso que en el número 10, como no hay numeración de departamento, me puso que la primera está a la derecha del terreno y la segunda está al fondo del terreno, bajo el mismo número catastral. ¿Está? Esto es clarísimo, ustedes lo tienen que ver. Cuando vayan a la vivienda 8, a Corrientes sin número, si se llegan a encontrar con que hay más viviendas dentro de ese sinnúmero, porque el listador no la vio, porque nunca encontró a la familia, sino que se guió, porque si el listador, ustedes imagínense esta situación, el listador no encontraba a nadie del sinnúmero, preguntó al lado, ¿está habitada? Sí. ¿Hay niños menores? Sí. Ahora, hay niños menores, efectivamente, y probablemente los niños menores de los que le estaban diciendo son los de atrás y no los de adelante, porque adelante vivía el matrimonio original, que ya es gente grande, y atrás está el hijo con su familia.
Como el vecino no tiene por qué saber y conocer nuestra definición de hogar, le dijo, hay gente viviendo, y el listador no tenía por qué, en esta etapa del listado, definir cuántos hogares había dentro de la vivienda, porque lo que queríamos era un listado rápido. Queríamos saber, básicamente, en el listado, ¿está ocupada la vivienda? Sí. ¿Hay niños menores? Sí o no. La idea es que el listado es recontra exhaustivo. En este caso, fíjense que lo encontró, lo ubicó y lo puso. Para identificarlo, el primero va a ser a derecha del terreno y el segundo al fondo del terreno. En el caso de que tengamos un error, lo vamos a identificar en función de porque no está en el listado. ¿Qué van a hacer ahí? Van a trabajar hasta 3 viviendas internas no incluidas en el listado. Está, en este caso, le puse ese error. Es decir, una cosa es el hogar está constituido por ese grupo de personas que comparten un hoyo común. Si hay más de un presupuesto, hay más de un hogar, pero lo tienen que distinguir de viviendas. Está bien, vivienda interna, para que no se lo confundan, no comparten absolutamente nada, no solo el presupuesto, sino no comparten ni vivienda ni cocina. Para que haya más de un hogar, tienen que vivir todos acá adentro, en la primera unidad o estructura que se encontró. Sí. Se había dicho que se tomaba por chapa, no por vivienda. O sea, si el listador tomaba el número de chapa, no mirando si había solo el número de chapa. ¿Cómo? Por número de chapa se definía la vivienda, no por número de casas que había. Pero que no sabe lo de... El listador... No sabe. El número de chapa de la casa. El listador... No. El listador tenía que tocar timbre y acá no hay chapa, además. Tiene que tocar timbre, aplaudir y averiguar si está ocupada o no está ocupada. Si hay alguna vivienda o más, la tendría que averiguar. No es que solo con la chapa determinó que hay una vivienda. No sé si se entiende esto. Pero eso es del listado, no es de ustedes. Ustedes pueden detectar la situación. Quizás en la primera parte, en el conteo, ahí es otra cosa. Claro, en el conteo... Ah, sí, por eso. No, pero en el conteo sí, vas viendo, porque es un conteo exhaustivo y aproximado. Ahora, en la etapa del listado, la información tiene que ser exhaustiva. ¿Está? Sí. A excepción de que la información... Espérame. Sí. Eso lo tienen, sí, ustedes incorporan toda la información, la idea de trabajo, cómo le van a incorporar, cómo lo van a trabajar, cómo van a crear en la tablet, lo vamos a ver sucesivamente a lo largo de los días. Yo lo que quería era traerlos básicamente hasta este tipo de situaciones, definiciones y decisiones que ustedes van a tener que tomar. Para eso van a tener todo el material necesario, va a haber material de sensibilización para acompañarlos hasta la vivienda, va a haber cartografía y listado de vivienda para llevarlos a la puerta de la vivienda y están estas definiciones para que ustedes tomen decisiones en campo. Hasta 3, es decir, detectan y deciden que hay más de un hogar, van a encuestar todos los hogares que encuentren hasta 3. Se encuentran con viviendas internas no listadas previamente, van a tomar siempre dentro de la misma unidad catastral o el mismo terreno, ¿se entiende esto, no? Se encuentran con esa situación y entrevistan a todas las viviendas internas hasta 3. Todo lo que le supere 3 le preguntan al supervisor. Sí, Ricardo. Sí. Así es. Bueno, creo que yo estoy. A ver. Sí. Resumen. Bueno, dentro de cada radio entonces se seleccionan 20 viviendas, 10 con niños y 10 sin niños. Se ubicarán en la cartografía provista para cada vivienda seleccionada. Para cada vivienda seleccionada se entregará al equipo de campo el listado de lado, que es lo que veíamos como ejemplo en la planillita Excel, bastante básica que les traje. Ustedes van a tener mucha más información, como les contaba Lula. Una vez ubicada la vivienda y obtenido el consentimiento, se identifican cantidad de hogares y se entrevistarán hasta 3. En caso de detectar viviendas no listadas dentro de la misma unidad de listado, procederá a entrevistar hasta 3 viviendas. Y en los casos que se detecten más de 3 hogares dentro de una misma vivienda o más de 3 viviendas internas dentro de la misma unidad de listado,
se deberá consultar al supervisor. ¿Estamos? Mi parte llega hasta acá, los dejé en la puerta de la vivienda, sabemos cuántos hogares, sabemos cuántas viviendas internas o no del listado. A partir de ahora van a empezar a trabajar el manual propiamente dicho. Bueno, les agradezco la atención y la participación. No sé qué... Bueno, faltan unos pocos, pero mientras tanto ya les voy contando. La idea en esta presentación es hablarles de la estructura de los cuestionarios, de la elegibilidad de cada uno de ellos y darles alguna información relevante para que puedan ustedes interpretar mejor el cuestionario, qué significan los colores, las itálicas, las mayúsculas, en fin. ¿Listo? ¿Ya todos tienen? ¿Empezamos? Entonces, la encuesta MIC se compone de 4 cuestionarios. El primero, que es el que ustedes tienen en la mano, que al parecer acá falta unos cuantos. Faltan 3, ¿no? ¿O no? Faltan manuales. Igual no se preocupen que el manual no necesariamente lo vamos a ver en este momento. La idea es que ustedes lo tengan para repasarlo en las noches o cuando tengan tiempo. A lo largo de la capacitación justamente vamos a repasar el contenido de ese manual. Bueno, entonces les decía que en la MICS hay 4 cuestionarios. El primero es el cuestionario de hogar, donde se identifican los miembros del hogar y los elegibles para los siguientes cuestionarios. Estos cuestionarios son el cuestionario de mujeres de 15 a 49. Este cuestionario se administra a todas las mujeres de 15 a 49 del hogar, 15 a 49 años del hogar. Luego está el cuestionario de niños menores de 5 años, es decir, de 0 a 4. Y se administra también para todos los niños que viven en el hogar de 0 a 4. Y luego un cuarto cuestionario que es el de 5 a 17. Este, más anecdótico, es un cuestionario nuevo en la MICS. Este no existía en las rondas anteriores. Lo estamos casi que testeando, ya se ha implementado varias veces, pero es nuevo en el programa. Y ese no se implementa para todos los niños de 5 a 17, sino que se va a hacer una selección aleatoria y solo se va a entrevistar a un niño, bueno, en realidad a la madre de niño o niña de 5 a 17. Ya vamos a ver en detalle la elegibilidad de cada uno de ellos. El cuestionario MICS sobre todo se compone de preguntas que ustedes tienen que leer, pero como se van a dar cuenta, también hay unas preguntas que son por observación, es decir, no se preguntan, y también hay un módulo específico de antropometría para lo que van a ser entrenados específicamente, que son mediciones. Entonces básicamente son preguntas, pero también incluye mediciones y observaciones. El cuestionario de hogar, si no estoy mal, tiene 11 módulos. No les voy a leer, ustedes se les va a entregar una listita de los módulos. Bueno, vamos a intentar entregarles una listita de los módulos que contienen cada uno de los cuestionarios. El de educación tiene 11 y el principal quizás módulo de ese cuestionario es el listado de miembros del hogar. Lo vamos a ver en detalle más adelante, porque es ahí donde ustedes van a listar a todos los miembros y de ahí se identifica los miembros, como ya dije. También cubre aspectos como educación, salud, trabajo. Este cuestionario Está en el manual del listado, está en el manual del listado, es verdad, tienes toda la razón. En el manual que ustedes tienen van a ver la listita de todos los módulos por cuestionario. Ya les voy a decir por qué es importante, pero tengan estas iniciales en mente, porque van a ser los códigos que ustedes van a tener que recorrer en
en los cuestionarios. Bueno, ¿quién tiene que responder el cuestionario del hogar? Un mayor de 18 años, que sea obviamente miembro del hogar y que en lo posible sea el que más conozca sobre el hogar, sobre sus miembros, porque va a tener que responder preguntas muy específicas sobre cada uno de los miembros del hogar. La regla de oro es que de ninguna manera se va a entrevistar a nadie menor de 15 años. O sea, si no hay nada, no se hace la encuesta directamente. Eso es como el umbral ético que se dispone en Mix y que se hace en otras encuestas de hogar. Entonces, tengan siempre muy claro que de ninguna manera se entrevista a nadie menor de 15 años, en ninguno de los cuestionarios. Menor de 15, dije 18, perdón, menor de 15, el umbral. No, de 15, de 15. El cuestionario de hogar puede ser respondido por alguien entre 15 y 17 años, solo en caso de que no viva ningún otro adulto en el hogar. Pero preferiblemente siempre le vamos a apostar a alguien mayor de 18 años, hombre o mujer, que sea ojalá, y tenemos que hacer el esfuerzo para que sea ojalá la persona que más conoce del hogar. No tiene que ser el jefe del hogar. No necesariamente tiene que ser el jefe del hogar, y eso es importante que lo sepan. Bueno, estos los módulos del cuestionario de mujeres de 15 a 49 años, como ven, quizás es el más largo, y un poco responde a tu pregunta de por qué si es el más largo no incluimos a las mujeres en el nombre de la encuesta. En realidad, como se pueden dar cuenta, la mayoría de los módulos cubren temas de salud materna y salud sexual y reproductiva, aunque también hay dimensiones, por ejemplo, como las actitudes frente a la violencia doméstica, educación, pero en general la columna vertebral, digamos, de este cuestionario es la salud materna y salud sexual y reproductiva de la mujer. Sí. Cuando eran menores de 18 años, acá dice que obviamente tienen obviamente tratar de que respondan por separado, pero a veces madres o padres que dicen, no, mira, tiene 16 años, pero te respondo yo. No. ¿Estás hablando del cuestionario de hogar o el de mujeres? No, de mujeres. ¿Te respondo quién? No, es mi, ponele, como si tengo una hija de 17 años, menor de edad, yo soy la madre. Acá dice que de mujeres, obviamente, si tienen entre 15 y 49 años, responderían solas. Yo soy la madre y digo, bueno, sí, pero yo te respondo por ella. No, de ninguna manera. Ahí se rechaza directamente. Sí. El cuestionario de hogar tiene que ser respondida por cada una de las mujeres, por ellas mismas. O sea, si la mujer aplica dentro de ese rango, pues la mamá responderá por ella misma en su cuestionario. Pero de ninguna manera otra informante puede responder por otra persona. Y eso también aplica, gracias por acordarme, en el cuestionario del hogar. Ustedes van a ver en el cuestionario de hogar que hay preguntas relacionadas con otros miembros. La idea es que sea un único informante quien responda el cuestionario de hogar. En lo posible, la idea es que le respondan sin necesidad de hacerle preguntas a otros miembros, pero pues es posible que, por ejemplo, que él no esté seguro sobre la edad de alguien, entonces le haga preguntas. Sí, Eso pasa, pero tiene que ser un único informante, tanto en el cuestionario hogar como en el de mujeres. En el de mujeres solo responde la persona. Y preferentemente tiene que estar sola esa mujer. Sí, eso lo vamos a ver cuando veamos cada uno de los módulos. Hay módulos muy sensibles, por ejemplo, de comportamiento sexual o abuso, y lo vamos a ver en detalle, por supuesto, pero hay que garantizar a toda costa la privacidad. No, a todas las mujeres de 15 a 49. Sí. Así es, sí. 7 cuestionarios de mujer a cada una de ellas, así es. La única submuestra es en el de 5 a 17, pero no quiero adelantar. Entonces repaso, ¿sí? De 15 a 49. Sí.
Eso ya vamos a ver el resultado. Obviamente como entrevistadores ustedes tienen que hacer todo el esfuerzo para disuadirla y convencerla. Y si eres capacitado, ahí no se abre. Cada uno de esos casos hay, vamos a verlo más. Hay un apartado cuando veamos el resultado de la entrevista. Hay una categoría que es muy criticada porque suena incapacitado, pero en realidad no necesariamente es que esté en situación de discapacidad, sino que esté incapacitado para responder, y ahí se incluye el grupo de personas que tienen alguna situación de discapacidad, pero eso lo vamos a ver más en detalle. ¿Les parece si seguimos entonces con la elegibilidad? Entonces, lo veíamos, se entrevista a todas las mujeres. Y luego entonces está el cuestionario de menores de 5 años. Acá, en la Mix, por supuesto, no se entrevista directamente al niño, y en cambio se entrevista a la madre. Y acá también hago mucho énfasis en que tiene que ser la madre. Solo se entrevista al cuidador o a la cuidadora principal si la madre no vive en el hogar. Es decir, si no vive o falleció, por supuesto. Sí, pero solo si la madre no vive. Ahí, digamos, el sentido común le diría a uno como, bueno, pero la abuela, por ejemplo, se queda con el hijo todo el día, es la que le da de comer, la que lo cuida, pero no. A pesar de que la abuela pueda ser la persona que más conozca sobre el niño, siempre, sí o sí, se entrevista a la madre, y esta también es una regla que quisiera que interiorizaran, porque se entrevista sí o sí a la madre si ella vive en el hogar, sí. Por ejemplo, en un hogar de 5 mujeres entre 15 y 49 años, Sí. donde tenés que entrevistar, puede darse el caso que alguien no quiera responder. Sí. ¿Esa encuesta total de hogar es considerada válida o...? No me quiero adelantar en el resultado de la entrevista, porque los distraigo de la elegibilidad. Puede haber, sin duda, un caso como el que planteas. El hogar se va a considerar como, digamos, se selecciona como completo el hogar si la mayoría si se cuestionó. Un porcentaje de... Claro, pierde respuesta, que es una lástima, y deberían, insisto, hacer todo el esfuerzo para que todos contestaran si son. Que no sería inválido. La encuesta de ese hogar no sería inválido. Igual, insisto que vamos a ver esos casos particulares cuando veamos el... ¿Dime? La encuesta se considera completa, pero ya vamos, la encuesta, digamos, del hogar. Depende, pero no me quiero adelantar. Y luego estos son los módulos del cuestionario de 517. Oigo que hay preguntas, quizás, no sé si les parece si sigo y dejamos al final una sección para responder, quizás más adelante responda, y si no, lo dejamos para el final. Entonces este cuestionario de 5 a 17 es el más cortito, y cubre temas nuevamente de educación. Hay un módulo específico, lo vamos a ver, de asignación universal por hijo, atención a la salud, disciplina infantil. Este módulo de disciplina infantil también se va a cubrir para niños menores de 5 años, y funcionamiento infantil. Acá lo vamos a ver más en detalle, pero para cuando revisen, quizás se preguntan qué es funcionamiento infantil. Esa es una pregunta que siempre sale. Es solo, exacto, solo para este caso, y vamos a ver ya la elegibilidad en un minuto, pero me voy a detener en funcionamiento infantil. Se refiere a las dificultades funcionales de los niños. No se le llama discapacidad, pero es algo conceptualmente cercano a eso. Pero lo vamos a ver en el módulo, pero lo digo porque quizás cuando estén revisando los módulos se pregunten qué es funcionamiento infantil. Ese también va a ser medido en el cuestionario de menores de 5. Me preguntabas entonces por la elegibilidad del cuestionario de 5 a 17.
No, ese sí, no, a diferencia de los otros, no se administra a todos los niños de 5 a 17, sino se selecciona uno de manera aleatoria. Vamos a ver más adelante cómo funciona esa selección. Siempre que haya en el hogar, si no, no. Ah, sí, claro. O sea, si hay un miembro de 5 a 17, si solo es uno, pues no se hace obviamente una selección aleatoria, se escoge eso, pero si es más de uno, sí va a haber una selección aleatoria. Ya vamos a ver ejemplos, pero entonces, bueno, pero no me adelanto. Ah, ya la tenés. Entonces, me devuelvo porque tiene que ver con tu pregunta. Este cuestionario también va a ser respondido sí o sí por la madre de ese niño o niña de 5 a 17. No se entrevista al niño, solo si la persona de 15 a 17 es emancipada. Es decir, me devuelvo. Siempre sí o sí, a no ser que la madre haya fallecido o no viva en el hogar, este cuestionario se responde por la madre. Ahora, los de 15 a 17 es posible que ustedes se encuentren en hogares de jóvenes emancipados, es decir, que ya se fueron de su casa, exacto, ya viven solos, ya conforman un hogar. Solo en esos casos, que quizás van a ser pocos, se entrevista directamente a la persona de 15 a 17, porque recuerden que la regla de horas jamás entrevistar a nadie menor de 15. Hay un ejemplo, y no es que me olvide de la pregunta que quiero hacer en el caso de mujeres de 15 que además son mamás y son mujeres, o sea que... Mujeres de 15 que de pronto son mamás que viven en el hogar con su niño de menos de 5 años, su bebé. Exacto. Y quedó acá. Vamos a hacer entonces unos ejemplos. Voy a empezar por el más básico de todos, y me perdonarán, pero es para ir gradualmente en la complejidad. Ustedes díganme qué cuestionarios tendría que hacer un hogar. ¿Cuál? Exacto, fácil. Insisto, me perdonan lo básico, pero hogar. Exacto. ¿Quién contesta el del niño? El padre es algo superior, no sé. Exacto. O el cuidador principal, porque puede que el cuidador principal no sea el padre, ¿no? No sé. Ese es un buen punto y me hace acordar, no necesariamente el cuidador principal es el padre. O sea, ustedes tienen que identificar en el listado de hogar, que lo vamos a identificar más adelante, van a señalar quién es el cuidador principal para aquellos hogares donde los niños no vivan con sus madres. O por ejemplo, el padre te dice, yo tengo la tenencia total de mi hijo, y mi mujer la visita, ahí sí contesta el padre, por ejemplo. Solo, insisto, solo si la madre no vive en el hogar se entrevista al cuidador principal. Bueno, sigamos. Puede ser varón. Puede ser varón. El cuidador principal puede ser mujer o puede ser varón. Sí. ¿Quién contesta en este hogar qué cuestionarios se administrarían? ¿Alguien quiere una por una? Porque quizás quien quiere... Que tenga la custodia ahí, No, puede contestar, es indistinto ahí. ¿Quién le cede el micrófono? ¿Hay un micrófono de casualidad? O bueno, ¿quién levanta la mano y me dice los cuestionarios? Bueno, no sé, ya le levantaron primero. Es un hogar, entonces, ¿qué cuestionarios tendrían que administrarse en este hogar? ¿Sí? La responde Diana, ¿verdad? Ay, perdón, me quedó Paul, le traduje al nombre latino y me quedó Paul, pero en realidad es pareja de Pablo. Perdón, ese sí fue un error. Sí, es la mamá. No, es que hubo un error de traducción. Ignoren ese caso. Perdónenme. A ver si este quedó traducido. Este sí quedó bien traducido.
entonces está el de hogar, que podría responder o Pablo o Diana, asumiendo que los dos son conocedores del hogar. Luego está el de mujer, que tendría que contestar Diana. Y luego el de menores de 5 años, que tendría que contestar Diana, la mamá. ¿De acuerdo? Sí, en este caso sí, porque la madre vive en el hogar. Y en el caso de que si no es la mamá, que es la pareja del hombre. Si Diana es la pareja del hombre, Sí. pero ustedes preguntan entonces quién es el cuidador principal. Puede ser o Diana o Pablo. Pero si Pablo es el papá, No importa, es quién es el cuidador principal. Este me gusta a mí, porque él tiene que ver con el ejemplo la pregunta que me estaban haciendo. Acá entonces, centralizo ahora la voz de todos. Tendría entonces que responder. ¿Quién respondería el cuestionario de hogar? Ana. Luego, el de mujer, ¿quién respondería? Carla y Ana, ¿verdad? Carla y Ana, porque las dos entran en el rango de 15 a 49 años. Ahora, ¿quién contesta el de menores de 5? Ana. ¿Y cuál otro tendría que haber ahí? El de cuestionario de 5 a 17, que tendría que contestar ¿quién? No, el de 5 a 17, ¿quién? Ana. Por eso me gusta a mí este ejemplo. De 5 a 17 tendría que ser Ana, que es la mamá de Ana. Eso es un caso raro, ¿no? Porque vive con la mamá, porque vive con Ana. Pero Ana le contesta por Carla. Carla responde por Santiago y Ana responde por Carla, pero Carla responde por sí misma en el cuestionario de mujer. ¿Se entiende? Ese es un caso raro que van a encontrar. O sea, no es tan raro, es un caso especial, digamos. Porque uno pensaría que es raro que Carla, siendo mujer y mamá, tenga que responder la mamá por ella. No, ahí vive la mamá. La mamá es Ana. La mamá, cuando vive la mamá, y perdón que sea insistente, cuando viva la mamá, y acá les pido silencio, acá me preguntan, ¿pero la abuela responde por Santiago? No. ¿Por qué no? Porque la mamá de Santiago, a pesar de que tiene 16 años, es la mamá. Carla, perdón, Carla. Es hijo de Ana, es hijo de Ana. Sí, hay una pregunta acá. Perdón, silencio, que acá hay una pregunta. Yo creo que todos tenemos quizás la misma. Tenía que ser mayor de 18 años o que si tenía 15 a 17 podía responder por el hogar. Pero cuando son emancipados. Pero Que no vive en la antes casa. de la emancipación dijimos que podían contestar por el hogar. ¿Quién? Si no había nadie. Pero acá sí hay alguien. Acá sí hay una adulta que es Ana. No es presente, eso es importante. No, cuando yo hablo que es estar, mejor dicho, no es estar presente, porque lo más seguro es que esté trabajando o no esté en el hogar, es que no viva, y eso es una diferencia importante para que tengan en cuenta, es que no vivan en el hogar. No tiene nada que ver con que esté presente o no en ese momento. Si se listó en el listado de hogar, se va a considerar que habita en el hogar, que hace parte del hogar. No puede contestar Carla. El del hogar no puede contestar Carla porque es menor de 18 años y además hay una mujer adulta. Pero ponele que Carla tiene un hijo de 3 años. ¿Puede responder por su hijo? No tiene hijo, Carla. Bueno, no. Pero supongamos, es verdad. Es verdad. Ahora, Santiago es hijo de Ana. Una pregunta.
para ver si estaban atentas y me di cuenta que sí. Entonces, para resumir, Ana es una mujer adulta que es mamá de Carla. Carla a su vez tiene un hijo que se llama Santiago. Entonces Carla, me gusta porque eso le da... entonces, ahora sí, ¿quién me dice? Carla, que, a ver, si entiendo, Carla, que tiene 16 años. Sí. ¿Puede contestar por Santiago? Sí. El de hogar no, el de la madre sí, porque tiene 16 años. Ok. ¿Y la abuela podría llegar a contestar por el nieto? Si la madre vive en el hogar, no. No responde. Y eso es una buena pregunta, lo iba a decir más adelante. Si es una madre menor de 15 años, aplica la regla de oro y es menor de 15 años, no se pregunta. Pueden encontrar casos, quizás pocos, pero pueden haber de madres menores de 15 años. La madre no responde por ese niño porque tiene menos de 15 años. Entonces se le pregunta todo a Ana. A la cuidad, ¿perdón? Todo eso se le pregunta a Ana. Responde mi mamá, Claro, responde mi porque papá, tiene responde el padre de la hija mayor de edad. Bueno, Ahora, perdóname, si tiene 14, entonces no responde, pero ¿a quién responde? ¿Ana? Sí, porque es la mayor. claro, si se define que es... no, en realidad no responde. No responde. No se responde. Y supongamos que yo estoy en Porque si la madre vive en el hogar, la abuela no puede responder por el niño porque está la madre en el hogar. Van a ser ínfimos, ojalá sean ínfimos. ¿No? Ustedes dicen que no. Hay muchos adolescentes, chicas de 14 años. muchas chicas de 14 años. Estamos entonces hablando de casos donde hay madres menores de 15 años que viven con sus mamás, a su vez con sus mamás. Que ustedes me dicen, sí. Entonces en este caso sería otro hogar y se hace otro listado del hogar y se administran otros cuestionarios. Pero vuelvo a lo mismo, tiene 14 años. Silencio y oigamos una pregunta por a la vez. Claro, claro. Vamos a poner, Carla de 14 años vive con Andrés de 17 Sí. y su hijo de 2 años. Sí. ¿Puede responder Carla de 14? No, Nunca. No. Y el papá de 17. El papá podría responder el cuestionario de hogar. Del hijo no, porque vive la madre. Tal vez no es el de hogar, porque forma de un hogar diferente, pero ¿Cómo? O sea, no me quedó claro. ¿Por qué fue a entrevistar si dijimos para allá 18? Porque ese es un hogar emancipado. No, vive adentro. No, ella dijo que estaba hablando de un hogar separado. Pero eso no es Sí. emancipado. Es un hogar emancipado. Porque la madre es menor. te pongo un ejemplo. A ver, yo tengo una hija de 13 años, tiene un hijo de 1 año. Mujer, ¿me puedo responder la abuela por ese nieto? No. La madre tampoco, porque tiene 13 años. No. Pero hay un tema, estos son temas éticos. Sí, la razón es simplemente ética, de que el umbral de 15 años es una consideración ética. Se hace el listado del hogar, ya está. Sí, se hace el cuestionario del hogar. Sí, en ese caso. A ver si no me equivoqué en la... Entonces lo voy a decir yo y centralizo todos. Entonces sería
El cuestionario de hogar, ¿quién lo contestaría? Pedro o Katy o Eva. 3 personas podrían contestar el de hogar. El de mujer. Y Eva. El de menores de 5. No, la madre. Entonces Tomás es el hijo de Katy, es decir, Katy tendría que responder el cuestionario de menos de 5 años. Y Eva, a pesar de que es un hijo adoptado, es la cuidadora principal, entonces es su hijo, responde por Martín. Bueno, acá ya me pasé. Bueno, vamos igual, no se preocupen que vamos a hacer muchos ejercicios de este tipo. Esto es un ejercicio, cuando ustedes hagan el listado del hogar y empiezo a decir esto, la encuesta va a ser una encuesta que se va a hacer en su mayoría en tableta. Es decir, la elegibilidad ya la hace la tableta. Sin embargo, no se fíen nunca de eso. Ustedes tienen que entender la lógica. Sí. No, te va a decir mi hijo, no tiene nada que ver, que no influye para nada el ser adoptado, ¿no? Pueden decirlo porque además hay unas preguntas. Si quieren vemos ese caso en particular más adelante. Si está bueno, cuando veamos el listado del hogar hay una categoría particular que es adoptado y me parece que está bueno que lo hayan mencionado para poder profundizar en esa categoría más adelante. Una pregunta puntual. Me parece que va al caso anterior. Me parece que hay muchos casos, o va a haber varios casos, en los cuales la madre no es la persona encargada de la crianza de ese niño. Por ejemplo, el caso anterior. ¿Por qué no se le puede hacer a la abuela si es la que efectivamente está criando? Es una pregunta que nos hacen con frecuencia y quizás en algún momento el programa evolucione y considere eso, pero hay mucha evidencia que dice que la madre tiene mucho más información sobre el hijo, a pesar de que otros tengan el cuidado diario, que un cuidador que no sea la madre. Y además hay preguntas relacionadas con la salud materna, con el parto. Probablemente con la traba de que la abuela no quiera que la madre conteste. ¿Entiendes? Es menor también, en el caso anterior. La madre es menor. Ahí nuevamente. El nieto es la abuela. Pero si la madre es menor, no puede contestar. Bueno, si es menos de 15 igual no, pero si digamos, ustedes tienen que desplegar todas sus capacidades como entrevistadores para hacer que la madre responda. Ahora, lo que sí puede pasar es que la madre responda y haya cosas que le tenga que preguntar a la abuela, ¿no? Pero siempre es a través de la madre. Y eso además también nos garantiza comparabilidad, porque en todo el mundo es la madre. Si nosotros cambiamos el informante, quizás la información pierda comparabilidad. Por eso insisto, porque yo estoy de acuerdo contigo, a veces el sentido común le dice, bueno, no, pero si está la cuidadora, es la persona que tiene la información, ¿por qué no? Por eso insisto tanto en que tiene que ser la madre. Eso va a ser, vamos a ver también en el listado de hogar, la pregunta es sexo al nacer. Se le pregunta sexo al nacer, no cómo se siente, y de ahí igual, si la... Si es sexo, lo que pasa es que hay muchas preguntas relacionadas con, digamos, el sexo al nacer. Es posible que ellas se sientan o ellos se sientan de un... Ellos deciden, o sea, si... Yo no me quiero adelantar porque vamos a ver cuando veamos el listado del hogar, vamos a ver como cada una de las categorías, incluyendo hijo, adoptado y otras, y van a ver cómo se hacen las preguntas, y eso quizás aclara todas estas dudas.
Ahora en general, estamos viendo ahora lo general, luego vamos a ver como casos particulares. Entonces estaba diciendo que es una encuesta, le llamamos una encuesta CAPI, es decir, una encuesta computarizada. Ustedes van a recolectar la información a través de una tableta. Pero para llegar a la tableta ustedes tienen que entender perfectamente la lógica y la razón de cada una de las preguntas, los saltos, la población, en fin. Entonces, por eso se hace primero en papel, una capacitación en papel, luego la segunda semana llegaremos a CAPI. Y dos, es posible que en ciertas zonas donde, por ejemplo, por temas de seguridad ustedes no puedan cargar la tableta o por temas relacionados al clima, qué sé yo, lo tienen que hacer en papel. De ahí la importancia también de hacer esta capacitación los primeros días en papel. Y eso me lleva entonces al tema siguiente, y es contarles un poco cómo está estructurado el cuestionario, qué significan los colores y las letras. Entonces ustedes van a ver, si quieren pueden agarrar su cuestionario, vamos a hacer solo ejemplos, que el cuestionario va a tener siempre esta estructura, va a tener 3 columnas. En la primera columna siempre va a estar la pregunta, en la segunda las categorías de respuesta y en la tercera los saltos. Esa va a ser siempre como la estructura. Cuando el campo o la celda, como le quieran llamar, está en blanco, es que esa pregunta se lee verbalmente, se lee. ¿A dónde? No, estos son ejemplos, o sea, no estoy haciendo un recorrido del cuestionario, solo para que ustedes si quieren lo vean en papel, pero estos son ejemplos. Si quieren no necesariamente busquen en su cuestionario, después vamos a hacer una a una las preguntas, esto solo como para que se familiaricen con cómo manejarlo, manipular el cuestionario.